Y eso es lo que se tiene que entender. Si quieres ser libre, libera. Si quieres ser amado, ama. Si quieres ser perdonado, perdona. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Y hay tantas formas sutiles en las que la culpa se oculta, incluso muchas veces esgrimiendo ideas o principios milagrosos, espirituales. Muchas veces, por ejemplo, en el grupo SAT de ayer, del martes, había una compañera que contaba que estaba su perrita muy enferma y ella estaba con la preocupación de ver qué hacer con ella, de ver si la llevaba, si la hidrataba, no comía, etcétera, ¿no? Y se pilló a sí misma en medio de la situación, queriendo tapar el enfado, la furia, la frustración, la ansiedad, con una idea milagrosa. Hay que aceptar. Es lo que hacemos, las personas espirituales aceptamos. Pero no había aceptación. Había un intento de aplicar una idea milagrosa para poder hacer bypass y proteger bajo esta idea intacta la culpa. Por eso tenemos que estar muy atentos a las sutilezas que el ego utiliza para preservar la culpa en nuestra mente. Por eso tenemos que tener la valentía de acompañarnos ahí cuando en nuestros procesos de perdón, en una de sus fases iniciales, lo que está aflorando es miedo en sus múltiples formas e intensidades. Porque si no, estamos ocultando la culpa. La estamos ocultando. Aunque estemos recitando el curso de memoria. El trabajo se hace primero dejando que haya una observación de lo que hay, una aceptación de que eso está ahí, un permitirlo aflorar y entonces abandona con la ayuda del Espíritu Santo. Tapando no, ocultando no. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor. Y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo. Por eso tenemos que operar con tanta paciencia y con tanta gentileza. Y por eso, por ejemplo, pues en estos grupos de perdón en los que vivimos hay tanto acompañamiento. Es tan bello, ¿no? Porque realmente en procesos de perdón en los que estamos lidiando estamos reuniendo el valor para dar pasos como estos, pasos de pura rebeldía a las enseñanzas del mundo. Existe ese apoyo, porque esto puede producir mucho miedo. Ahí nos sorprendemos de las profundas raíces de la culpa y el miedo en nuestras mentes o en nuestro mundo. Es lo mismo, la mente y el mundo. Así que lo voy a repetir, creo que es interesante. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Nunca se repetirá suficiente esto. Esto no se puede hacer sin cierto dolor. Y tener, por ejemplo, un dolor. Alguien se puede preguntar, ¿y por qué dolor? Pues porque, por ejemplo, estamos renunciando a nuestra amada imagen. Si, por ejemplo, yo tengo una personalidad a la que he dotado mágicamente de atributos de bondad y de paz, una imagen sonriente, y de pronto en mi proceso de perdón cobro conciencia de que estoy profundamente furiosa, por ejemplo, de que quiero asesinar todo lo que se mueve, esto es muy común, muy sano y muy necesario. Lo primero que queda tocado es la imagen que tengo de mí mismo. Yo tan bondadosa, yo que decía sí a todo, y ahora estoy aquí como un perro de presa. Duele, duele. Abandonar un universo, una identidad. Sin cierto dolor y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso, darse cuenta de la bondad que hay en dar este paso, de la ventaja, puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo. La culpa y el miedo van juntas.
Pues las defensas del temor son temibles en sí mismas. Todos esos asideros que tenemos en el mundo, todas esas alianzas impías que hemos hecho con el mundo, todas esas alianzas de no agresión que hemos hecho con nuestras supuestas relaciones de amor o relaciones de amor especial, tocar todo eso es literalmente sentir que el suelo que pisamos se resquebraja. Tememos la reacción de aquellos que decimos amar. Tememos sacarnos la careta, la personalidad, el eneatipo. Tememos vivir a pecho descubierto y ser lo que somos y vivir respondiendo a la vida en lugar de reaccionando mediante una dinámica programada o condicionada. Tenemos miedo de todo esto. Porque todas estas defensas de amor, del temor, son temibles en sí mismas. Tenemos que aprender a ver eso. Y cuando se reconocen, traen el miedo con ellas. Imaginad, por ejemplo, alguien que haya dicho: yo me doy cuenta de que si soy muy alegre y no tengo problemas y no vengo con problemas en mi familia, pues me quieren muchísimo. Todo el mundo celebra lo alegre que yo soy. Pero entonces, ¿qué hago cuando estoy triste? La tristeza se convierte en algo muy peligroso, terriblemente peligroso. Y yo encierro bajo llave mi tristeza y no la permito ni siquiera entrar a mi conciencia, porque en el mismo acto de encerrarla como algo peligroso, yo me cuento que la tristeza, yo doto a la tristeza de un poder destructor para mí. Por tanto, cuando yo estoy haciendo un trabajo de perdón y empiezo a conectar con mi tristeza, lo primero que hay es terror a abrir esa puerta, a dejarla salir. Mágicamente, en nuestra fantasía, todo eso que hemos encerrado para defendernos, la propia defensa, es temible, nos aterroriza. Así que, esto se entiende mejor así, las defensas del temor son temibles en sí mismas y cuando se reconocen, traen el miedo con ellas. Supongo que con esto entendemos bien a lo que nos referimos. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión de escape? ¿Cuál ha sido la ventaja para la personalidad alegre de polarizarse en la alegría, escapando como un fugitivo de la ley de su tristeza? Cuando se detiene a mirarlo, su verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Pero vemos aquí el proceso. Para poder llegar a este reconocimiento salvador, primero hay que reconocer que creímos que había culpa. No es que tengamos que limpiar una culpa real, sino tenemos que purificar nuestra mente del error de creer que la culpa está ahí. Vemos la diferencia. Mas, ¿cómo puede reconocer esto mientras la oculte en otro, la tenga proyectado sobre un victimario externo y no vea que es la suya propia? Esto es un cuestionamiento frontal. Ante esto, como yo muchas veces digo, el curso y el perdón del curso es un foco tan potente que no deja ni una sola sombra para poder ocultarnos. Es una salida siempre hacia adelante. Es mi culpa proyectada, me he contado una historia para justificarlo, ando por la vida con mi cara de inocencia, pensando en formato víctima-victimario, tengo memorias que acreditan mi historia y es todo mentira. Todo mentira. Y me mantengo de este modo preso de mí mismo. El miedo a escapar. Somos ese tipo de prisionero que, como el pajarito que lleva toda su vida en una jaula, le abren la jaula y no quiere salir. Tiene miedo del mundo. El miedo a escapar.
hace difícil dar la bienvenida a la libertad. Esto es un miedo que todo místico que ha trabajado honesta y profundamente conoce. El miedo a la libertad. El miedo a reconocer mi ser sin límites. El miedo a amar sin límites. A exponerme por completo en una invulnerabilidad que pasa porque me haga vulnerable, porque me exponga. Y convertir un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. Recordemos que aquí este curso nos hace el inmenso servicio de ponernos en conocimiento de la dinámica subconsciente con la que operamos aquí, la dinámica esa dinámica mental en la que en el centro mismo se encuentra la culpabilidad por la separación elegida deliberadamente, por la traición al ser, por el asesinato de Dios, dice el curso. Y recordemos que tenemos que colocar esa pieza central en su lugar para que podamos entender toda la dinámica de evitación, de compensación, de proyección, de justificación, de racionalización, etcétera, 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 necesaria para proteger esa idea dolorosa. De manera que en esa desquiciada locura, la proyección de la culpa, el victimario, la historia de victimización cobran una importancia de supervivencia capital. Aquí. Por eso defendemos tanto nuestra historia. Por eso estamos sosteniendo encarcelados junto con nosotros a nuestro victimario y nos negamos a perdonar. Es esa historia de victimización la que parece estarnos protegiendo, según nos cuenta el ego. Así que repito, el miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. Entonces, metafísica de un curso de milagros. ¿Cómo entonces se le puede liberar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Pues tenemos que tenernos paciencia porque hemos decidido perdonar al mundo. Hemos decidido que queremos amar, que no queremos la limitación del miedo y la culpa. Y sin embargo tenemos miedo. La propia liberación nos asusta. Y todo esto es tan subconsciente que ni siquiera lo sabemos. Menos mal que este curso nos lo muestra. Tú has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tú has hecho de tu hermano victimario tu salvación y tu escape de tu propia culpabilidad. Tu inversión, importante que tomemos conciencia de esto, tu inversión en esta forma de escape, en esta forma de salvación, es enorme, es inmensa. Y el miedo de renunciar a ella es grande en verdad. Así para que todos nos tengamos paciencia, porque del mismo modo en que tenemos que ser determinados y disciplinados, y ir a por ello, y ir hoy, no mañana, también tenemos que ser pacientes y gentiles, porque estamos asustados. Estamos muy, muy, muy demenciados, muy confusos. Hoy la lección incidía muchísimo en eso. Alguien que es, pero no sabe qué es alguien que está muy demenciado. La lección nos decía, es imposible que el ser no se conozca. Pero este es el mundo de lo imposible, este es el mundo en el que todos estamos aquí disimulando, disfrazados, jugando a ser algo completamente diferente y declarando que no tenemos ni idea de qué se nos habla cuando se habla del ser. Y esa ignorancia tiene que ser revertida mediante el perdón.